En este 2021, la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. Según el informe global de competitividad del Foro Económico Mundial, el primer pilar de la competitividad de un país son las instituciones y el segundo es la infraestructura. En este último ámbito enfrentamos importantes desafíos, como la interconectividad territorial a lo largo de Chile, uniendo el norte con el sur, lo urbano y lo rural. Además, se necesita una infraestructura vial que resista apropiadamente los efectos de los desastres naturales que afectan de cuando en cuando a nuestro país. ¿Cómo una buena gestión, la ingeniería y la conversación con otras disciplinas pueden ayudarnos a prepararnos mejor para el futuro? ¿Cuál es la infraestructura vial óptima para nuestras ciudades y en general el territorio nacional? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy, tal como lo decía la editorial, abordaremos una temática de gran importancia para el desarrollo de nuestro país, considerando que somos una larga y estrecha franja de tierra. Conversaremos sobre los desafíos de la infraestructura vial con la profesora Alondra Chamorro. Ella es ingeniera civil y Master of Science de Ingeniería del UC y PhD de la Universidad de Waterloo, Canadá. Ella ha investigado sobre accesibilidad de caminos rurales y cuantificación de riesgos por desastres naturales que afectan a la red vial nacional. Actualmente es profesora del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de nuestra escuela e investigadora en CIGIDEL. Profesora Alondra, ¿cómo está? Muy bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Ángela, gracias a ustedes por la invitación, me encantan estas invitaciones para poder conversar y acercar un poco lo que hacemos y las preguntas fundamentales que hay que hacerse en la ingeniería. Así que muchas gracias. De todas maneras, profe, no sé si le parece que partamos con la pregunta quizás más básica, pero de todas maneras para dar contexto a nuestra audiencia. ¿A qué nos referimos con infraestructura vial y cuáles son los principales problemas que hay de esta en nuestro país? A ver, muchas veces nos referimos a la infraestructura vial, o sea, la infraestructura vial está compuesta por todo aquello que nos ayuda a conectarnos y proveernos tanto movilidad como accesibilidad, que son dos conceptos fundamentales, sobre todo en lo que respecta a la vialidad interurbana o no de ciudades, donde en el fondo tú quieres desplazarte de manera terrestre en una forma eficiente, pero por otro lado tienes que llegar a varios lugares remotos y eso es el acceso versus la movilidad que es trasladarse de manera eficiente. En la zona urbana, en cambio, la pregunta es mucho más de accesibilidad que de movilidad, salvo en las autopistas, pero es básicamente poder llegar desde tu casa hasta los servicios, hasta tu trabajo, la escuela, etcétera. Eso implica pavimentos, implica puentes, túneles, todos los cortes y las modificaciones que se tienen que hacer al terreno para poder llegar al lugar y obviamente interconectarlo adecuadamente con el resto de los modos de transporte, pero también con la ciudad y con la ciudadanía y con las personas. Eso básicamente es la infraestructura vial. Ahora nuestro país parece ser un desafío para la infraestructura vial, porque somos demasiado largos, se nos corta en un momento, a veces son las carreteras, ¿cierto? La carretera austral, por ejemplo, que es terrible, ¿cierto? No está pavimentada como la Ruta 5 quizá u otra, y aparte de eso tenemos islas que todavía no están conectadas por un puente, que no digo que sea la mejor solución, pero quizá es lo más obvio, ¿cierto? Como la gran isla de Chiloé. Entonces, pareciera que nuestro país sea particularmente desafiante. Es un desafío, te diría que es un desafío geográfico, es un desafío por el trade-off que implica hasta qué punto conecto de manera terrestre. Un buen ejemplo es el caso de Pumalín en la zona norte. ¿Vale la pena hacer el camino?
o mejoramos nuestra intermodalidad con, por ejemplo, transporte marítimo. Entonces, es un desafío importante de ingeniería. Tienes zonas con climas muy distintos, un norte con mucha oscilación térmica, que eso también es bien complejo, con nieve en el altiplano. Tienes la zona central que hemos ya visto y zona más norte con problemas de aluviones por en el fondo precipitaciones en el verano. Tenemos la zona central también desafiante, con mucha más población y con población viviendo cerca de la cordillera, y también la zona sur, que obviamente todo lejos de los temas más desafiantes en el mundo vial es el clima, y climas extremos, mucha lluvia, con suelos malos. Eso es obviamente un desafío. Pero el desafío, creo yo, que va más allá de la ingeniería civil, que es fundamental, va el cómo queremos nosotros conectarnos, nosotros hacer quizás, por un lado, ser más eficiente esa movilidad, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, que tienen que planificarse bien en el contexto también de pensar en otros modos de transporte. Entonces creo que ese es uno de los desafíos más importantes hoy en día, cómo pensamos nuestra infraestructura vial de manera más sustentable y acorde a lo que se está necesitando como país. Sí, de todas maneras, profesora. De hecho, por eso también la disciplina no es solamente la infraestructura vial, sino que es la gestión de la misma, ¿cierto? Que va acompañada de políticas públicas importantes para que justamente es un problema más de carácter social, además de un carácter ingenieril o de construcción. Y yo justamente le iba a preguntar, dado que siempre hablamos de la sustentabilidad, ¿cómo compensamos esto de ya conectar a Chile, ¿cierto? Cada vez con más carretera o con otros tipos de infraestructura vial, con la extracción de materiales para construir estos caminos? Porque obviamente todo tiene un costo, ¿cierto? O sea, no es llegar y construir una gran franja carretera de miles de kilómetros versus la cantidad de materiales que hay que usar para eso. Entonces, ¿cómo la infraestructura vial se hace más sustentable? Mira, hay muchos desafíos y acá hay varios colegas también que se dedican a esto, y el desafío a nivel mundial, no es en Chile. De hecho, quizás acá en Chile hemos tenido la ventaja de que al tener buenos áreos y buen material en general, se nos hace más fácil también responder esa pregunta, porque parte importante del material está ya en los caminos y es cosa de reciclarlo. En otros países hay escasez de área brutal, sobre todo en países nórdicos, en zonas donde, en Canadá, por ejemplo, el gran desafío es que tienen suelos sumamente sedimentarios, y eso hace que la escasez de área es una realidad ya. Hoy en día también en Chile es un problema, obviamente por temas ambientales, pero también porque tarde o temprano, en el fondo, los recursos se van a acabar y no se deberían acabar. En el fondo tenemos que pensar en nuevas formas de hacer infraestructura. Entonces, te diría yo que son dos caminos. Uno es cómo utilizamos materias primas de desechos, de subproductos de otras industrias, reciclamos lo que ya existe, y por otro lado también la pregunta, ¿vale la pena seguir construyendo más? ¿Qué es lo que es imprescindible construir más? Y lo que ya está construido, ¿cómo lo mantenemos bien? Porque finalmente la pregunta, más de hacer más infraestructura, es cómo gestionarla adecuadamente para que sea más sustentable su operación. Y hay un tema crítico que fue el origen de esta disciplina y que debería trasladarse y traducirse a otras disciplinas. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando junto con la profe María Molinos en temas de gestión de agua potable y agua potable rural, y también riesgo de ambos sistemas, del urbano y el rural. Es cómo finalmente desarrollo una operación de la infraestructura una vez construida que minimice los impactos de una mala mantención, por ejemplo, pero también que considere una perspectiva sustentable. Y cuando hablo sustentable, no hablo solamente del tema ambiental, de cómo mantengo mejor en términos ambientales, sino que también
cómo en el momento de priorizar ciertas obras, porque en frente a escasez de recursos, obviamente tú tienes que priorizar dónde mantengo, qué camino debería requerir un mejor estándar. Ahí está la sociedad y ahí está el tema social. Si voy a estar manteniendo mejor ciertos caminos que tienen alto tránsito, obvio, por un tema de seguridad, pero cuando ya tienes el trade-off entre un poco menos de tránsito o favorecer ciertas comunidades que requieren de transitabilidad en todo momento del año, que all season roads se le llama en inglés, que es en el fondo un camino rural que requiere acceso, ni siquiera un estándar tan bueno, pero que las personas puedan vender sus productos, puedan llegar los niños a la escuela. Esa pregunta, obviamente, si uno piensa desde la ingeniería, mirar el tráfico solamente no se responde bien. Hay que pensar otras dimensiones, cuán vulnerable es la población, dadas las posibles restricciones que existan en esa movilidad. Y ahí está el rol también de la gestión de infraestructura sustentable. Claro, y en esa línea, sumarlo a este tema de social, y por eso casi siempre uno también habla de sostenibilidad más que solo de sustentabilidad, entendiéndolo como un problema social, ambiental, económico también, en que hay algo en nuestra vista más de ciudad, de citadino, de querer conectarlo todo, de que si hay algo que no está conectado con el resto del país, pareciera que está mal y que hay que llegar a conectarlo, pero una vez que yo conecto un camino rural, por ejemplo, o que yo conectara, y que fue un tema en ese tiempo, la isla de Chiloé con el resto del país, va a inducir a que más personas vayan hacia esos lugares. O sea, va a aumentar el tráfico de personas y sobre todo de autos quizás hacia esos lugares. Entonces, ¿cómo también protegemos un poco estos espacios? Porque no estamos hablando de cualquier espacio cuando hablamos de la isla de Chiloé, por ejemplo. ¿Cierto? Un patrimonio nacional es un patrimonio de la UNESCO, un patrimonio mundial, tanto en las iglesias como también en los parques nacionales que tiene. Entonces, y lo mismo puede pasar hacia otros lugares rurales que actualmente no reciben tanta gente, pero una vez que yo los conecto con un camino pavimentado, la posibilidad de que llegue mucha gente es mucho mayor. Sí, Ángela, yo creo que es un tema delicado y acá está la sociedad. O sea, yo soy de Santiago y conozco muy bien la Patagonia, pero yo no me atrevo a hablar por la gente de Chiloé ni por las personas de la Patagonia igual. Yo creo que ahí está el rol de las políticas públicas de escuchar a la comunidad en sus necesidades, porque yo puedo pensar y decir, pucha, no sé, no es bueno que haya más tráfico, más gente llegando a Chiloé, desde un punto de vista ambiental también, pero también, ojo, porque hay parques que tienen buena accesibilidad, en que protegiendo bien el entorno, generando accesos adecuados, también en el fondo no soluciona el problema no generando el acceso, ¿ya? Yo creo que acá a lo que yo voy es que es súper importante entender qué es lo que dicen también las personas, y no solamente las personas, sino que las organizaciones también que están en ese territorio, entenderlas, también el trabajo que hacen ONGs también en proteger el territorio y tomar decisiones más informadas, más allá de tener la premisa de que hacer o no un puente es lo mejor para otros. Ese es el gran tema. Yo te digo, como anécdota, yo siempre decía que increíble que Chile no esté conectado de norte a sur. Lo pensaba cuando estudiaba ingeniería, cómo ver alternativas, y pensaba que la forma de hacerlo era a través de infraestructura vial. Yo ahora no estoy tan convencida. Yo creo que el esfuerzo se tiene que hacer entendiendo cuáles son las necesidades de las personas, del territorio, ahí también del medio natural, es súper importante, y que no siempre la solución es a través de transporte terrestre, pero ahí está todo la planificación adecuada con los otros modos de transporte. O sea, yo creo que tampoco es bueno ponerle todas las fichas a un modo de transporte. Perfecto, profesora. Quiero llevarla ahora a otro tema que tiene que ver más quizás con la gestión de la infraestructura o más bien quién gestiona esta infraestructura. Y la pregunta es, ¿por qué licitamos
la infraestructura vial y por qué no es una materia de Estado, por ejemplo? Que es una de las interrogantes que se han dado, sobre todo con este proceso constituyente que está llevando a nuestro país en general. Yo creo que ahí hay un error conceptual y de entendimiento. Me imagino que te estás refiriendo al modelo concesiones, ¿o no? Exacto. Yo creo que ahí hay un error de concepto importante que también la gente no conoce. La red concesionada de vial, por ejemplo, no es privada, es pública, es del Estado. Y lo que se hace es que se licita por un periodo su operación y obviamente el upgrade que requiere de estándar para poder operar en condiciones adecuadas en esos 20 años. Entonces, yo al revés, la pregunta que haría, más que para la red vial y las concesionarias es entender, hay infraestructuras que sí se han privatizado y que hoy en día, pese a que son de interés público y proveen un servicio básico, sí hoy en día está mucho más complejo que el Estado garantice el rol social que tiene esa infraestructura, ¿ya? Creo que eso es fundamental, porque el modelo de concesiones no es que el Estado le entregue al privado y le haya vendido al privado por cierta cantidad de años una infraestructura. Eso es, lo que hace el modelo de concesiones finalmente es que se definen estándares de operación, que hoy en día el MOP o el sector público difícilmente puede garantizar en su red no concesionada, ¿ya? Y lo que se hace es, con base de licitación muy clara sobre indicadores de nivel de servicio, es que el concesionario todos los años le tiene que reportar al MOP, y el MOP tiene que verificar que así se cumple, que el nivel de servicio por contrato se mantenga. Y ese nivel de servicio no es un tema solamente estructural, sino que funcional, de garantizar un buen servicio para las personas. Cuando partió el modelo de concesiones en los años el 96, fue una de las primeras concesionarias, nosotros como ciudadanos teníamos un concepto de nivel de servicio en la infraestructura vial completamente distinto a lo que existe ahora. Y ahora estamos mucho más exigentes como sociedad en qué es lo que esperamos como una buena infraestructura. Antes creíamos que, no sé, por darte un ejemplo, hay un indicador que es crítico en términos del costo para usuario y también de la calidad de servicio, que es la rugosidad de la superficie del pavimento. Antes, la mejor que encontrábamos en términos de vialidad urbana era Avenida Kennedy, por ejemplo, y tenía IRI 8. Las concesionarias en general no pueden tener más de 3,5. O sea, cambió radicalmente el estándar. Y eso difícilmente hubiese pasado si es que el Estado seguía solamente seguía operando sin la exigencia de preocuparse por ese nivel de servicio. Entonces, lo importante acá, creo yo, y es una visión personal, pero creo que ha funcionado, es cómo se generan asociaciones público-privadas en aquellos aspectos donde el Estado no ha dado abasto y no ha sido capaz de comprometer ese nivel de servicio para la comunidad, pero cómo por otro lado tiene el sartén por el mango para poder exigir. Que hoy en día, en aquella infraestructura que se privatizó, es muy difícil que exija como lo está haciendo en concesiones. Entonces, yo creo que hay un trade-off y obviamente hay mucha infraestructura que también quizás puede mantenerla el Estado, pero que ese mantenimiento tenga reglas claras. Creo que cuando el Estado se impone el deber de exigir a un tercero algo que nunca exigió, implica que aprenda y que la tecnología empieza a llegar, el conocimiento empieza a llegar, y eso que conlleva a que la misma infraestructura que está en manos del Estado se empieza a mantener mejor. O sea, creo yo que, por ejemplo, comparando la realidad de lo que pasó con el agua y lo que pasó con la red vial, el salto fue cuántico en el caso de la red vial versus lo que pasó con la privatización de la sanitaria. Claro. Hablando, profesora, de esto mismo, de que el Estado puede exigir mejores condiciones para la infraestructura vial, hay un tema que usted ha tratado muy bien, que es los desastres naturales y cómo nuestra infraestructura resiste a esos desastres naturales.
Y yo creo que quedó un poco claro con el terremoto de 2010 y casi uno de los eventos más trágicos en el último historia de nuestro país, y que lo hablábamos hace algún tiempo en un podcast con el ITREN, en que la infraestructura no resistió, no resistió. Edificios colapsados, tsunami Creo también que, arrasó con Ángela, bastante. yo creo que ahí yo creo que hay que ver también, hay que tener cuidado con los juicios de ese tipo. Yo creo que hubo infraestructura que se vio dañada, pero para la magnitud del sismo que tuvimos y la cantidad de infraestructura que estuvo expuesta, eh, no podemos generalizar diciendo de que la infraestructura no resistió. O sea, creo que hubo edificios que fallaron, sí, eso no debería quizás haber pasado, pero gran parte de la infraestructura de Chile, obviamente ciertas materialidades históricamente, como el caso del adobe, para una magnitud así imposible que hubiese fallado, pero en términos del sismo creo yo que dentro de todo y comparándonos con otros eventos en otros países, resistió bastante bien. Hubo lo que sorprendió que edificios relativamente nuevos fallaran, y ahí hubo todo un cambio. Yo no soy ingeniera estructural, así que ahí quizás vendría otro podcast ahí con profes de estructuras, pero hubo aprendizajes importantes con este terremoto para mejorar los códigos de diseño. Pero decir que la infraestructura falló, creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, que no resistió. Claro. ¿Ya? Y yo le encuentro toda la razón, y de hecho yo emití este juicio porque es parte de lo que se vio en la noticia y lo que la gente creyó en ese momento. Hoy en día, quizá ya después de 10 años, se ha perdido un poco Yo creo que recordarlo, Yo creo, Ángela, pero que donde sí fallamos fue el olvido histórico de nuestra exposición a tsunami, a maremoto. de todas maneras, de todas Y maneras. eso sí fallamos como sociedad, como Estado, como academia, porque después de 50 años de un tremendo tsunami y terremoto, el más extremo registrado en la historia que se haya podido registrar, del 60, nos olvidamos de nuestra vulnerabilidad ante tsunami. Y ahí sí está la sustentabilidad de todas maneras, cómo estamos diseñando también nosotros nuestros planos reguladores en zonas costeras, como, bueno, ahí hay buenos invitados que podrían tener del mundo de tsunamis en Sigiren, pero ahí fallamos. Yo te diría que creo que ahí nos quedamos dormidos por un buen tiempo. De todas maneras, y por eso también la experiencia nos dice que somos un país que generalmente está afectado por desastres, y por lo tanto no podemos olvidarlo y tenemos que estar en constante mejora. Y para finalizar, profesora, porque como siempre hablamos bastante, pero el tiempo nos apremia, yo le quería preguntar, y casi una invitación de parte de usted, a cuál es el rol que debería tomar la ingeniería próximamente en esto, y así también para la gente que nos escucha, para que se motiven a dedicarse a esta área si es que es lo que les gusta. Yo te diría que lo fundamental es saber que cuando uno trabaja con infraestructura, está trabajando finalmente con personas, con el medio natural, con sistemas más allá del propio sistema que se está construyendo. Y en ese sentido, primero hay que diseñar acorde a las necesidades y entender las necesidades en el territorio de las personas, del medio natural. Y segundo, no siempre la solución es construir más. Se puede mantener mejor y se pueden buscar soluciones sustentables para ello. Desafíos bonitos que nos faltan por integrar a Chile es cómo integramos soluciones más sustentables aún a problemas. Por ejemplo, casi, ¿cuánto es? 25% de nuestro territorio está protegido
¿cómo nos estamos haciendo cargo de la infraestructura en esas zonas? En protegido me refiero a protegido natural. ¿Cómo estamos haciendo que el ecosistema converse bien con nuestra infraestructura? ¿Ya? Y eso es un gran desafío que creo que todavía no nos hemos cuestionado, pero sí urge. Muchas gracias, profesora Alondra. Realmente clarificador haber conversado con usted hoy día. Yo conocía a la profesora, pero en temas más administrativos de la escuela nunca la había escuchado hablar de su área de estudio y la verdad es que increíble tenerla hoy contándonos acerca de esto, aclarando muchas cosas. Así que muchas gracias por venir. Gracias, Ángela, gracias por la invitación. Un gusto y cuando quieran ahí conversamos. De todas maneras, a la audiencia le doy las gracias siempre por escucharnos y les cuento que el domingo 23 de mayo tendremos al profesor Denis Parra conversando acerca de sistemas recomendadores como Netflix, Spotify y otros. Así que muchísimas gracias por escucharnos como siempre, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.